Quiero volver al tema del mito y de la inserción cultural, ¿no? Tocó un tema que es realmente muy importante, que son las diferencias culturales que hay hablando en términos de Occidente y Oriente. ¿Cómo usted ve esta llegada de Asia a nuestra región? Estamos hablando, vamos a resumir, más que de Asia, estamos hablando de China, de Rusia, de India en menor medida. Sí, y podríamos decir, incluyendo Brasil, de los BRIC. Incluso nosotros aspiramos al BRICSA, hacia que nosotros estemos. En primer lugar, nosotros en el continente tenemos una histórica cultura occidental, ya que fuimos colonizados por una potencia occidental que era España, la colonia española y portuguesa en Brasil. Así que hay una gran cultura en ese sentido y lazos económicos, como decíamos antes, con Inglaterra, Estados Unidos y el resto de Europa, Alemania, España, Italia. Ese ha sido lo que nuestro mundo, ¿no? Como el Mediterráneo es el Mare Nostrum, nosotros tenemos nuestro mundo occidental. Y había un prejuicio y una enorme distancia cultural y económica con el mundo oriental, que además estaba estimulada fundamentalmente por Estados Unidos, porque en una época China no existía. La China comunista estaba cortada del mapa y había como una gran muralla a la que no debíamos acceder, no solamente era nuestra propia limitación cultural. El enorme crecimiento de estos tres países, de China, India y Rusia, y la crisis del neoliberalismo, hizo que ellos por su crecimiento vean a América y al África como un destino económico e inevitablemente cultural, por lo que decíamos antes, y esta emergencia de América Latina, dispuesta a romper el paradigma histórico, comenzamos a ver que ahí había una alternativa distinta a la subordinación del imperio de época que es el eje Estados Unidos y la Europa capitalista. Y lo cierto es que en 10, 12 años se ha construido un vínculo de gran interés. Nosotros en la Argentina estamos recibiendo inversiones que nos están ayudando muchísimo en el tema de minería, en el tema de energía atómica, energía hidráulica, las dos represas del sur, o sea, en grandes obras de infraestructura y no en préstamos financieros solamente. Con las obras de infraestructura nosotros podemos romper la dependencia, los lazos de dependencia histórica, desarrollarnos industrialmente, tener energía como para poder sustentar un desarrollo industrial, comercial, un mercado interno. Así que por allí creo que hay un nuevo eje que tiene mucho que ver con la crisis orgánica del sistema capitalista, el fuerte crecimiento de ese nuevo polo mundial. Ya empieza el mundo a dejar de ser un mundo unipolar, prácticamente ya tenemos un mundo con otros polos y nosotros aspiramos que de esa relación América Latina se nutra, con la relación con el Oriente, se nutra para ser otro polo mundial nuestro continente, ¿no? A veces da la sensación como que el sistema capitalista, más esta versión que estamos viviendo ahora, un poco salvaje, está encontrando sus propios límites, no solo por una cuestión social, como en algún momento se planteó a principios del siglo XX, donde se hablaba de una revolución socialista, sino porque empieza a encontrar sus límites en su propia forma de producción. Tanta automatización y tanto avance tecnológico está dejando grandes masas de la población por fuera de eso. Y si bien se van creando nuevos empleos, son insuficientes para cubrir las necesidades de una población creciente. A veces se están empezando a buscar soluciones, a veces eclécticas, en países que por ahí son poco proclives a soluciones socialistas, como podría ser Suiza. Suiza ahora, el año que viene, va a plebiscitar una asignación, una renta, ellos llaman una renta universal, creo que es, no me acuerdo justo la palabra, que es algo parecido a la asignación universal que nosotros por hijo, pero para ellos es para toda la población. Sería de unos 2.500 euros mensuales para cada suizo solo por haber nacido en Suiza. De esta manera ellos calculan que eliminando la burocracia de administrar planes de ayuda social, con ese ahorro, más el incentivo a la economía que produciría el gasto serviría para solucionar muchos problemas sociales y a la vez para ir pudiendo mantener en funcionamiento la economía que se termina frenando por esta misma tasa de desocupados, que encuentra su límite. O sea, fabricamos para vender, pero por otro lado tenemos quien la consuma.
¿Cómo ve esta posible salida de decir, bueno, ok, no podemos parar la ola tecnológica, pero sí lo que podemos es redistribuir las utilidades de otra manera con una asignación universal? Yo lo veo bien, pero ellos no quieren hacer esto último que vos decís, porque lo que vos decís de redistribuir la renta, la riqueza, que se potencia hasta el infinito precisamente por el avance tecnológico que cada vez es más geométrico. Sin embargo, hay núcleos que prefieren seguir concentrando y no les preocupa que haya masas de miles de millones desocupados. Suele decir mi amigo Carlos Heller que en un ómnibus de 85 personas, los 85 más ricos del planeta tienen el equivalente a la fortuna de 3.500 millones. Por lo tanto, ellos se apropian de la enorme potencialidad que agregan los descubrimientos tecnológicos. La superproducción, como consecuencia del avance tecnológico, es un problema que está en la naturaleza del capitalismo desde los inicios, desde la propia revolución industrial, que dejaba enseguida enormes masas de desocupados. Es un problema estructural a la naturaleza del capitalismo. Creo que el caso suizo es muy peculiar, es un país muy pequeño que además se nutre de capitales de todo el mundo, porque es yo diría, el gran paraíso fiscal instituido y legitimado después de la Segunda Guerra Mundial por el mundo entero. Ahora hay muchos otros paraísos fiscales, que son islotes perdidos y qué sé yo. Hubo un economista, Tobin, que inventó algo que se llamó la tasa Tobin, que decía algo muy elemental, muy racional, y que hubiera sido, y todavía podría seguir siendo no una gran solución, ¿no? Porque para mí las grandes soluciones son las grandes transformaciones sociales, estructurales. Francamente yo creo y pienso en eso. Pero esa tasa Tobin era un ínfimo impuesto a las transacciones financieras. Las transacciones financieras se han potenciado hasta el infinito, que es lo que hablábamos fuera de cámara entre los tres al inicio, que hay un flujo financiero ahora fenomenal, producto de la financiarización de la vida económica y social, del predominio de la finanza sobre la industria, el comercio y los servicios, y entonces propuso una ínfima tasa, 0,03 creo era. Con eso se hubiera resuelto, él decía, por ejemplo, el problema del hambre y las enfermedades en el África, pero mucho más. Sin embargo, esos núcleos poderosos que se han enriquecido hasta el infinito, que nosotros vemos cada 2 o 3 meses, ayer o antes de ayer lo vi, esa información pornográfica de los 10 más grandes que compiten, 80.000 millones de dólares, 78.000, un ranking, ¿no? Entonces, tampoco fue aceptada la tasa Tobin. O sea que lo que vos decís puede ser una vía, yo diría, de reforma, no de grandes transformaciones profundas, pero no veo por qué no hacerlo, que es transferir un poquito de riqueza de los núcleos más concentrados para atender a los 3.500 millones que están postergados. De los 3.500 millones, además, hay millones y millones que son estos migrantes que el capitalismo deja continentes enteros como el africano, además de las guerras, que el Papa dijo algo muy grave el Papa, que realmente nos tiene que llamar a reflexión, para no decir nos tiene que asustar, que estamos viviendo, el Papa no dice una cosa por otra, una tercera guerra mundial en etapas, ¿no es cierto? O sea que desde las grandes potencias capitalistas se arman guerras para destruir enemigos potenciales, quedarse con el petróleo, no queda nada, queda una destrucción total, ni siquiera las anteriores naciones o repúblicas, digamos, en un sentido de las repúblicas emergentes de la Revolución Francesa, burgués, no queda nada, queda una situación anárquica de destrucción, con mafiosos, con todo lo que ya sabemos, y millones de personas, mujeres, niños, olvidados de la mano de Dios y que se lanzan. ¿Por qué se lanzan en canoas? Miles y miles. Porque no tienen para darle de comer a sus hijos, porque no tienen trabajo y tienen sus casas destruidas. Eso es lo que genera la falta de un mínimo de racionalidad del sistema capitalista. Yo francamente creo que no lo tiene. Hay una destrucción del planeta y de la sociedad, de los seres humanos,
yo diría, irresistible, imparable. El Papa creo que ha tomado conciencia de esa situación del mundo, del sistema, y ya no es un Papa que habla de los pobres solamente, sino que habla de las raíces estructurales del sistema que están llevando a esta, yo diría, catástrofe social y cultural, ¿no? Hoy tenemos toda una moda ecológica, las empresas que muestran que sus productos son reciclables, sin embargo se produce permanentemente con la idea de que se rompa, de una obsolescencia programada, para que eso se vuelva a reemplazar y mantener la actividad y las ganancias crecientes. ¿Cómo se puede cambiar esto ya desde la misma óptica capitalista? Porque es inviable el sistema, o sobra gente o faltan recursos en el planeta. Es inviable el sistema. Vos te referís a los productos, a los precios. Al sistema de producción, sí, para que se rompa. Yo creo que está en su naturaleza, inevitable, es la anécdota de la rana, está en su naturaleza. El único modo de resolverlo es con un fuerte rol del Estado, como en gran parte se hace en la Argentina y en otros países. Solo esos grandes monopolios, esas grandes corporaciones no lo van a hacer, ni van a cuidar la ecología, ni van a cuidar el planeta, ni la salud de la sociedad. Si en el sistema democrático nosotros logramos que haya una fuerte presencia del Estado, que regule, controle a esas corporaciones y se vaya creando paralelamente una nueva economía solidaria, a la vez que regule y controla a esas grandes corporaciones para que esos abusos de precios, en la calidad del producto, en la falta de una conducta ética en la composición del producto que envenena a la gente, envenena a la sociedad y envenena al planeta, eso se soluciona con sistemas democráticos con un fuerte rol del Estado. Si no, francamente creo que la vida ha demostrado que no hay cómo. Junio, ya no nos queda tiempo, quedaron muchas preguntas en el tintero. Yo creo que resultó una charla muy interesante, muy amena para quien nos está escuchando y con muchas ganas de profundizar en estos temas, así que esperamos contar con su presencia en otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes dos por esta invitación. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy, Hace Movimiento, más en movimiento que nunca, hoy con el diputado Juan Carlos Junio, analizando lo que es obvio todo el sistema financiero internacional que nos está agobiando bastante. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición.